montañas, hermosas sierras, risueñas playas. Amigos de Agenda Universitaria, muy buenos días. La Universidad Inca Garcilaso de la Vega todos los viernes de 11 a 2 está otra vez con ustedes. Y esta mañana en una forma muy especial. Tenemos un programa para deleitarnos y precisamente se debe a la calidad de nuestros invitados en esta mañana. La Universidad Garcilaso de la Vega es una institución académica, un programa netamente plural, y en esta dimensión es que vamos a tratar de la vida universitaria. Y para ello hemos tenido la oportunidad de invitar al doctor Armando Villanueva del Campo, un patriarca de la política nacional, demócrata en un 1000%, diría yo, patriarca de las ideas juveniles revolucionarias del Partido Aprista Peruano, fue presidente del Congreso de la República, fue premier de la República, candidato presidencial, periodista de profesión, especialmente amigo de este programa de Agenda Universitaria. Garcilaso La Vega le da la bienvenida a don Armando para conversar en esta mañana sobre el tema referido a la reforma universitaria. Es un tema que sin duda usted, con la experiencia y con el trajinar de la vida, especialmente política y universitaria, también nos deleitará con una serie de ideas. Pero también está con nosotros el doctor Jorge Smith Maguiña, doctor en psicología, experto maestro universitario, está trabajando en la maestría de la Universidad San Martín de Porras, y tiene algunas otras actividades, como por ejemplo director del año 95 en la Cámara de Comercio e Industria de Turismo en Miraflores, editando algunos boletines y demás medios de información. Igualmente asesor del doctor Hernando de Soto y otras actividades netamente académicas del doctor Smith, a quien también le damos la bienvenida. En esta mañana también está con nosotros un joven profesional, José Ochoa Pachas, licenciado en Educación, con estudios de maestría y doctorado en Educación. De tal manera que, amigos, estemos atentos, nuestro teléfono para comunicarnos frente a cualquier consulta, el 441-3005, 441-3005 está a vuestra disposición. Cualquier llamada estaremos asumiendo la respuesta frente a las preguntas que ustedes formulen al programa de Agenda Universitaria. Como siempre, nos acompaña el profesor Juan Cuadro Valdeiglesias para que nos traiga algunas noticias de las actividades de nuestra Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Juan, el micrófono es tuyo, adelante. Buenos días. El Centro Preuniversitario de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega comunica que el inicio de clases será el 1 de octubre para las 16 carreras profesionales. Ventajas al matricularse: ingreso directo sin rendir examen de admisión, media beca si no repitió secundaria. Mayores informes, Avenida Petituars 421 o en la Avenida San Felipe 890 Jesús María. Teléfonos 423-9467 o al teléfono 463-4961. La Clínica Odontológica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega brinda atención especializada a bebés, niños y adultos. El horario de atención es de lunes a sábado de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 9 de la noche. Mayores informes, Avenida Bolívar 165, Pueblo Libre. Teléfono 460-2063, 460-2063. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega invita a los estudiantes, profesionales y público en general a los siguientes eventos académicos: Contabilidad para abogados y el curso Conciliación. Mayores informes, Avenida Arequipa 3610 San Isidro. Teléfono 441-0374, 441-0374. El Consultorio Psicológico de la Facultad de Psicología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega brinda atención especializada los días miércoles de 2 a 5 de la tarde y los viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en el local de José Díaz 294 Santa Beatriz. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 433-1615, 433-1615. Estas fueron las noticias de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Continuamos con el programa Agenda Universitaria, con la dirección y conducción del doctor Abraham Zambrano Sayaverde. Juan, te agradecemos por las noticias que nos acabas de entregar.
referido a las actividades de nuestra Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 11:60 Radio Noticias. El programa de Agenda Universitaria reitera, se siente complacido por la presencia del patriarca de la política nacional, don Armando Villanueva del Campo. Con él conversaremos en esta mañana frente a las preguntas que los miembros del panel, el doctor Smith y el licenciado Ochoa, formularán a don Armando Villanueva referente a la reforma universitaria. El año 1918 se dio esta reforma universitaria en Córdoba. Don Armando, bienvenido a este programa. Muchas gracias. ¿Qué tendría usted que comentar al respecto? Lo importante es que la reforma iniciada, como usted ha dicho, en Córdoba en 1918, en sus postulados generales continúa teniendo vigencia, aparte de haber sido ella una de las expresiones continentales latinas o indoamericanas que sirvió, reitero, de base para acontecimientos posteriores. La reforma tuvo por origen el sentimiento y la conciencia, llamémoslo así, de los estudiantes argentinos que vieron la clásica universidad virreinal que todavía regía en nuestro continente, enclaustrada, encerrada, con estudiantes que eran verdaderamente no gente de jerarquía reconocida, sino más o menos unos escolares de mayor edad. En consecuencia, la reforma en Argentina tiene por objeto primero convertir la universidad, derrumbar sus murallas y convertirla en una universidad del pueblo. En segundo lugar, que los conocimientos adquiridos por los estudiantes fueran a las masas trabajadoras, al pueblo, a la juventud no universitaria. Y en tercer lugar, dentro de esa línea, conquistar algunos objetivos como fueron la cátedra libre, la asistencia no obligatoria, para la participación de los estudiantes en el gobierno o lo que se llamó el cogobierno estudiantil. Pero junto con estas propuestas, el manifiesto de Córdoba abarca aspectos que son uno de los aspectos que yo diría que están vigentes en un criterio continental. La revolución, yo la prefiero llamar la revolución de Córdoba, porque los estudiantes capturaron la universidad, establecieron un gobierno revolucionario y lograron del régimen de Irigoyen las conquistas reconocidas por el Estado argentino. Ese es el origen y la trascendencia de esta revolución universitaria que 2 años después tuvo su expresión en el Perú. También en la reforma agraria peruana, que tiene otros antecedentes de los cuales podemos conversar. Sí, efectivamente, don Armando. Se pretendía conseguir una universidad acrítica, porque estábamos lógicamente en una situación que el conocimiento no se le entregaba sino tan solo a la clase burguesa. Y el pueblo merece la atención. Y en estos tiempos también creemos que nuestras universidades tienen que atender a la población. Yo quisiera pedirle al doctor Smith formule su pregunta, su inquietud frente a lo que ya ha ido planteando don Armando en esta mañana sobre la reforma universitaria, lo que él bien le dice, la reforma de Córdoba, que es continental. Desde luego, se extiende el continente. Así es. Doctor Smith. Mi pregunta a don Armando es qué impacto tiene la reforma de Córdoba en la creación de las universidades populares González Prada, por el hecho mismo que toda esta playa de hombres que se aunan a los postulados de la reforma de Córdoba, Basadre, entre ellos Leguía, el mismo Aya de la Torre, Sánchez, ¿no?, que luego crean el conversatorio universitario, terminan siendo pues líderes de una envergadura esencial en la vida política peruana. Pero ¿qué impacto tiene la reforma universitaria de Córdoba en la creación de las universidades populares González Prada? Bueno, como expresión fundamental
de trasladar el conocimiento adquirido en las universidades hacia el pueblo, en el Congreso de Estudiantes del año 20 realizado en el Cusco, y cuyo protagonista fundamental fue Víctor Raúl de la Torre, estudiante de la Torre, se crearon las universidades populares. Después tomó el nombre de Gonzalo Prada. La Universidad Popular, cuyo primer fundador y director fue Ariel de la Torre, llevó conocimiento a los trabajadores, a la clase trabajadora, a sus esposas e hijos. No era una universidad académica, era lo que podríamos llamar una escuela de preparación para la vida, una escuela para que el trabajador pudiera superar sus conocimientos desde las clases de higiene que se dictaban y la primera de educación sexual que se produjeron en el país hasta la clase sobre tecnología en la producción. En consecuencia, la Universidad Popular no era académica, pero era un practicismo que se conjuga con la primera expresión de la ecología, del conocimiento ecológico, por cuanto Ariel fue el que creó la fiesta de la planta en Bizarte y sembró el primer árbol que todavía existe. La Universidad Popular tenía pues una visión integral del vínculo universidad y pueblo. Quiero decir algo más. En el Perú tiene una singularidad que perfecciona el proceso de Córdoba, porque un año antes del Congreso del Cusco, los estudiantes de San Marcos, Ariel de la Torre, Valentín Quesada y Bueno de la Fuente, son los delegados de la universidad ante la clase obrera declarada en huelga reclamando la jornada de 8 horas. O sea, el primer paso de los estudiantes es, dirigido por Ariel de la Torre, conjugarse con la clase trabajadora. El segundo, llevar la cultura a esa clase trabajadora. Y después, como quizás lo veamos, hay otros factores que son el aporte peruano, podemos llamarlo el aporte peruano. El aporte peruano, efectivamente. Pregunta de José Ochoa Paches. Buenos días. Don Armando, el historiador británico David Rock, al hacer su estudio sobre la reforma universitaria en América Latina, considera de que este movimiento estudiantil se debía a que la clase media emergente quería tomar posesiones mayores dentro de la sociedad. En tal sentido había un conflicto de clases, una clase que miraba a Europa con grandes ojos, ¿no? Y una gran influencia, y la clase media emergente argentina y luego latinoamericana que quería tener mayor posición dentro de la sociedad. ¿Qué opinión merece este estudio del historiador británico Rock? Yo creo que hay que retrotraer la visión de Rock hacia lo que era Indoamérica o América Latina al comenzar el siglo XX, en 1900. La voz reguladora de entonces, la voz más orientadora, era la del uruguayo Rodó, y ese movimiento que se llamó el arielismo. El arielismo fue una posición contraria a las tradiciones vigentes, pero no con un carácter de transformación, siguió siendo europeísta. El arielismo siguió siendo europeísta. Y trasladándonos al Perú para hacer breves, la expresión de esa prédica de Rodó, que era en cierta forma contra el imperialismo norteamericano, por la renovación de las instituciones, cosa que era verdaderamente aceptable, un tanto individualista, más que colectivista, pues en el Perú se refleja en el verbo, por ejemplo, de los García Calderón, de los hermanos García Calderón. Francisco García Calderón, yo siempre recomiendo a los jóvenes que lo lean, es un precursor, inclusive, de algunas propuestas posteriores de la Torre. Regadero tiene páginas estupendas en la historiografía y en su libro
juvenil, cuando él recorre todo el Perú, hay un capítulo que parece escrito por González Prada. Quiere decir que esa gente, Belaúnde, pertenece a esa generación. Quiere decir que esa gente tenía, por la influencia de Rodó, una visión del qué hacer. Lo que le faltó fue tener la emoción social que caracteriza a la generación del año 20. Cuando se dice por Rodó que es la insurgencia de la clase media, yo diría que no es tanto un fenómeno clasista, ¿no? La clase estudiantil, si podemos llamar la clase porque la palabra tiene un contenido económico, los estudiantes interpretan y se adelantan, ¿no?, a una visión que coincide con el proceso de evolución de la clase media, que es la incorporación de la burguesía, ¿no?, a nuestra sociedad, que entonces era un poco subdesarrollada también. Agenda Universitaria está transmitiendo este programa en vivo y en directo, como se dice en los medios de comunicación, con la presencia de Armando Villanueva del Campo, habíamos dicho un patriarca de nuestra política nacional. Es un privilegio contar con su presencia, como también con la participación activa del doctor Jorge Smith Maguiña y del licenciado José Ochoa Paches. Sin duda que tiene una siguiente pregunta el doctor Smith. Sí. Don Armando, la reforma que se hace en Córdoba se hace en el contexto de un país como Argentina, que en esos años era prácticamente la séptima potencia mundial, o sea, un país que tenía una vigencia, una importancia económica en América Latina y continental y mundial. Argentina se mantiene incluso neutra durante la Primera Guerra Mundial. ¿Qué importancia usted ve luego en la política continental de los postulados de la reforma universitaria? Aya de la Torre, por ejemplo, se encuentra con Irigoyen en Argentina, ¿no? Y Irigoyen, que era un político de bastante importancia en América Latina, le ve un futuro bastante promisorio al joven Aya de la Torre. Bueno, yo quisiera reiterar algo que dije hace unos momentos y en lo que todos estamos de acuerdo. La revolución y la reforma universitaria es una salida hacia el pueblo del conocimiento universitario. Dentro de esta línea, no hay que olvidar que se producen estos acontecimientos, como tú lo acabas de indicar, para cuando termina la Primera Guerra Mundial. Y hay varios otros fenómenos que influyen en la mentalidad de los estudiantes. La Revolución Rusa no puede dejar de tener una significación muy especial en el movimiento Córdoba. La lucha que el manierismo ya había tenido contra el imperialismo y más notoria después de inmediatamente que termina la guerra mundial, en la que el capitalismo norteamericano reemplaza en Sudamérica y Sudamérica al capitalismo europeo. Pero hay también otro fenómeno, que Aya de la Torre lo asume más que los revolucionarios cordobeses y argentinos, y es la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, que no es una revolución socialista, sino una revolución social, y que aporta un contenido nativista, puramente nativista, sin ninguna influencia europea. De manera que si en el proceso de la revolución universitaria hay antecedentes europeos, porque la Universidad Popular tiene su origen en Europa, aunque se incorpora a nuestra idea, la influencia de la Revolución Mexicana comienza lo que podríamos llamar la deseuropeización, ¿no?, del continente. Un continente europeizado en sus leyes, en su legislación, en su literatura. En ese orden de cosas, la revolución o la reforma universitaria tiene también un significado muy especial.
Efectivamente, estamos con don Armando Villanueva del Campo, con el doctor Jorge Smith y José Ochoa, tratando este tema tan importante de la reforma universitaria, porque en estos tiempos, justamente en el Congreso de la República, se están presentando una serie de proyectos, ¿no?, para la modificación o la nueva ley universitaria en nuestro país. Y es necesario contar con el antecedente, es necesario contar con la historia, con los hechos, y qué mejor con los hechos que han sido vividos por nuestros líderes, y efectivamente contando con la presencia de don Armando Villanueva. Pregunta de José Ochoa, antes de ir a una pausa. Muchas gracias, doctor. Ahora Zambrano. Don Armando, en el año 1827, don Simón Bolívar plantea una reforma en la Universidad de Caracas, ya que había un estatuto que establecía que ni los médicos ni los sacerdotes podían ser rectores. Entonces, esto originó de que Simón Bolívar declarara nulo este articulado y podía ascender un médico como rector. Luego vino la reforma universitaria del 18, en la cual participó activamente Aya de la Torre. Aya de la Torre trae esta nueva visión al Perú. Yo quisiera preguntarle, don Armando, de toda esta lucha universitaria, ¿qué conclusiones podemos sacar? Porque ahorita está planteando la Asamblea una segunda reforma universitaria y justamente están pidiendo discusiones, pero observemos una cosa, la reforma del 18 y del 20 en el Perú emerge de las masas estudiantiles. Esta aparente segunda reforma no emerge de ahí. ¿Qué opinión le merece esta situación? Pues la mención que hizo usted de Simón Bolívar nos lleva a algo que es importante y no mencionado hasta ahora. La reforma universitaria tiene un sentido continentalista, coincidente con el pensamiento bolivariano. Aquello de los médicos y sacerdotes, a lo que usted realmente no tiene mayor trascendencia en mi concepto, por cuanto el aporte bolivariano del sentido continental de la independencia y del futuro de nuestros países, que tiene orígenes peruanos, ¿no? No hay que olvidar al sacerdote Vizcarrio Guzmán, ¿no?, peruano, ¿no?, cuando en su carta a los españoles americanos, que el venezolano precursor también Miranda es el que publica, anticipa la propuesta de unidad continental, que es una consecuencia histórica del destino de nuestro continente. Ahora bien, otro aspecto que yo quisiera, antes de la pausa, tocar, es que la reforma universitaria, y eso en relación con lo que se está tratando, se va a tratar en el Congreso, plantea la gratuidad de la enseñanza, que ha sido bandera de muchos movimientos políticos. Aya de la Torre fue uno de los apóstoles de la gratuidad de la enseñanza, porque entonces la enseñanza no estaba al alcance de la gente pobre por lo costosa. Hoy la realidad ha cambiado un tanto, la gratuidad no puede ser absoluta, hay que reconocerlo, pero si no se pone la educación universitaria al nivel de las posibilidades populares, vamos a caer en un dominio de una clase, la que está en capacidad de pagar las universidades y la educación, lo cual sería una aberración histórica al comenzar el siglo XXI. Efectivamente. Usted ha ido refiriendo, don Armando, frente a tres situaciones muy importantes de la reforma, la primera reforma, el Grito Córdoba, el derrumbamiento de aquellas murallas, el conocimiento del pueblo y la cátedra libre especialmente. Yo me quedo con el conocimiento del pueblo, porque precisamente ahí debemos de apuntar. Hay muchas reformas de índole económico, de índole social, de índole tributario inclusive, macro y microeconómico, que el pueblo no ha sido debidamente instruido, debidamente educado, y creo que es lo fundamental, la instrucción, la orientación. Y Garcilaso de la Vega como universidad se preocupa de propagar este programa todos los viernes de 11 a 12 con la finalidad de orientar a nuestros usuarios, no solamente en temas de esta naturaleza, sino en otros temas de especialidades diversas. Por ejemplo, hemos ido comentando sobre la medicina, hemos ido comentando sobre la drogadicción y otro más,
Por eso es que el punto fundamental para mí repercute en el conocimiento del pueblo, quien debe tener la ascendencia y quien debe tener la participación en la vida académica esencialmente. Creo que vamos a ir a un corte comercial y luego regresamos con, sin duda, el tema que está tan interesante ya sobre las reformas universitarias en nuestro país. Vamos al corte, por favor. Tengo orgullo de ser peruano y soy feliz. Estamos ya de regreso con ustedes después de esta brevísima pausa comercial, tratando el tema referido a la reforma universitaria, el gran grito de Córdoba. Ya aquí nuestros invitados especiales, don Armando Villanueva del Campo, nos ha ilustrado enormemente en cuanto a su propia vivencia. Como decía aquí al licenciado Ochoa Pachas, no es simplemente la lectura del documento que nos da una información, sino la vida misma, la experiencia misma que ha tenido don Armando. Nos quedamos con algunas preguntas sin duda inquietas aquí para formular. El doctor Smith tiene alguna pregunta ya. Sí, cómo no. La reforma que aparece en el grito de Córdoba también viene como una reacción a esta carnicería que fue en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se caracterizó por una gran cantidad de jóvenes que fueron a inmolarse, inscribiéndose como voluntarios en los ejércitos que estaban en lucha, porque pensaban que eso le iba a dar sentido a su vida. Precedía esto toda esta crisis del fin del siglo XIX, el sentimiento que se estaba en decadencia y todo esto. ¿Qué piensa usted, don Armando, sobre si de los postulados de Córdoba había muchos elementos utópicos que van a ser retomados por los partidos políticos que se van a gestar, entre los cuales el partido aprista? No, utópicos no, porque como seguiré coincidiendo con lo que tú dices en este momento, la guerra no fue una utopía, sino una tragedia. Y esa tragedia enseñó mucho, especialmente lo que había que cambiar de una sociedad vencida, en decadencia, la sociedad occidental. Los estudiantes consiguieron ser lo que podríamos expresar en esas palabras, creadores de un mundo nuevo, ¿no? Superando las clásicas características de sus respectivas sociedades o de la sociedad latinoamericana. Yo creo que el aporte en ese sentido fue muy valioso, y no quiero mencionar nombres porque me quedaría sin tiempo, pero de la reforma universitaria salieron figuras muy brillantes en todo el continente. De ahí que Irigoyen Argentina y leía en el Perú, cuando él se llegó al gobierno después de la revolución del 4 de julio de 1919, lo primero que hizo fue dictar resoluciones supremas reconociendo las conquistas de la reforma universitaria. Eso explica por qué, y esto es algo que como materia de base, por qué la Federación Universitaria presidida por el señor Chueca, el estudiante Chueca, en estos momentos nombró a la juventud, o nombró a la guía maestra de la juventud. Esa fue la razón. Cuando el Atoria asume la presidencia, tiene que cumplir con llevar el acuerdo de la anterior federación. Cosa que se le ha criticado mucho, pero él no fue el autor, él fue el que cumplió con un acuerdo anterior. Es un poco el mismo caso de Mariátegui, y perdonando la disquisición. A Mariátegui se le ha tratado de reivindicar diciendo